estudiante da Universidade Cristiana da Bolívia, estudante do curso de Medicina. Em um vídeo vamos falar um pouco sobre a doença EVALI, enfermidade causada pelo uso das cigarrilhas eletrônicas. É importante que o estudante de medicina saiba sobre as novas doenças, assim como há avanço também das novas tecnologias, há também avanço das novas enfermidades. Assim vamos saber um pouco como o EVALI tem afetado certos órgãos do nosso corpo, é o principal pulmão. Nosotros tenemos dos pulmones, un del lado derecho y otro del lado izquierdo, ambos de forma cónica, ubicados en el tórax, na parte mediastínica. El pulmón es el órgano más importante del sistema respiratorio. Sin él, no conseguimos respirar. El buen funcionamiento del pulmón hace la oxigenación de la sangre a través de los alvéolos, que hace un proceso llamado hematose. De uma forma bem breve, é um processo de intercâmbio gasoso de dióxido de carbono, CO2, para oxigênio, que é O2. As células principais dos alvéolos são neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, células de cepilho e os macrófagos. Agora, como já sabemos a importância do pulmão e sua funcionalidade, vamos falar um pouco mais sobre o uso dos cigarrilhos eletrônicos e sua funcionalidade. Bueno, el vape funciona en la batería, que promueve una liberación de aerosol, que al calentar el líquido de una sustancia llamada el líquido, conteniendo o no nicotina, mas hay otros compuestos químicos que se llaman propileno glicol, glicerina vegetal, aromatizantes y aditivos. Essas moléculas de substâncias calentam rapidamente quando ligam às bombinas, que contêm hélio, cromo, carbono, níquel e outros metais. Mas o tetrahidrocannabinol, o THC, que provém da cannabis, o acetato de vitamina E e o óleo que estão promovendo as mortes por EVALI, que são por doenças pulmonares agudas. Em el cigarro convencional, el tabaco se produce millones de sustancias tóxicas cancerígenas, como o monóxido de carbono, e em la fase particulada contém a nicotina. E em cigarrillo eletrônico não há combustão de tabaco e a nicotina pode ser líquida, e ao calentar-se, se expira e libera em meio ambiente. O termo hemostase é a transformação de sangue venoso em sangue arterial na oxigenação dos pulmões. Sendo assim, vamos aprender um pouco mais profundo sobre a hemostase, hematoses e também sobre quais tecidos histológicos estão presentes em sua hematose. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la hematose, pero antes quiero hacer una revisión sobre los bronquios de los pulmones. O bronco principal tem 4 capas, o secundário e o terciário tem 5 capas, que sua primeira capa é a capa mucosa, que tem tecido epitelial pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, e em sua lâmina própria tem tecido conectivo laxo. Tem sua capa muscular, que é de músculo liso, tem sua capa submucosa, que contém tecido conectivo laxo e tecido adiposo unicelular, tem sua capa cartilaginosa, que tem tecido cartílago hialino, e tem sua capa adventícia, que contém tecido conectivo laxo. Após o bronco terciário, nós veremos os bronquiolos. Nesta parte não há tecido cartilaginoso. E já adentramos na funcionalidade respiratória do pulmão. São os alvéolos pulmonares, que através de suas células inicia a hematose pulmonar. Bueno, já que nós já falamos de los alvéolos, agora vamos entrar em de gás. O oxigênio que adentrou dentro dos alvéolos irá cambiar para o sangue venoso que saiu das artérias pulmonares. Com o uso contínuo de vapor, ele vai começar a afetar os macrófagos. E as pessoas que usam com muito tempo o vapor, com o decorrer dos anos, podem sentir sintomas como de la gripe ou como dores abdominais, tosse e calafrios durante seu corpo. El pulmón tiene diversas estructuras que auxilian no solo en la troca gasosa, como también en el combate a patógenos, o sea, enemigos externos al cuerpo. Estas estructuras son muy importantes. Sin ellas no habría buen funcionamiento de su órgano y así el pulmón no podría hacer su función. Así que vamos a aprender un poco sobre las estructuras y las importantes contribuciones que estos organismos tienen dentro del pulmón. Les voy a hablar acerca de las células epiteliales de las vías aéreas.
las cuales van a estar compuestas por un epitelio pseudoestratificado ciliado, las cuales van a sufrir una difusión a causa del EVALI. El neumocito de tipo 1 va a ocupar el 95% de la superficie alveolar. Esto forma un epitelio plano con un núcleo bastante alargado. Son planas y van a estar unidas por uniones ocluyentes unas a las otras. Estas son sensibles a los tóxicos y no son replicables, son células de sostén. Los neumocitos de tipo 2 van a ser células que ocupan el 5% de la superficie alveolar. Estas células alveolares, también llamadas mayores o sectales, van a tener una estructura cuboidal, las cuales van a presentar en su región apical microvellosidades muy cortas. Estas van a ser más numerosas que los neumocitos de tipo 1. En ellos vamos a encontrar cuerpos laminares que se van a encontrar unidos a la membrana y van a tener el contenido del agente tensioactivo surfactante. Los granulocitos son células inmunitarias que contienen granulocitos y enzimas que van a ser liberadas en el momento que se presenta una infección. Estos granulocitos van a ser eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Las células calciformes son un conjunto de células especializadas o glandulares unicelulares, las cuales las vamos a encontrar en los revestimientos de los epitelios de las mucosas de las vías respiratorias y el aparato digestivo. Van a tener la función de secretar moco, de proteger y de lubricar esas superficies internas de dichos aparatos. Las enfermedades pulmonares son la tercera causa de muerte del mundo. Más de 65 millones de personas tienen algún tipo de enfermedad pulmonar, sea por la mala calidad del aire o por patógenos externos a su cuerpo. Así que más de 3 millones de personas tienen sus vidas ceifadas por año por alguna enfermedad pulmonar. Así hace necesario que nosotros no solo estudiemos las enfermedades que ya existen, como también las que están surgiendo con el avance de las tecnologías. Vamos a hablar sobre lo que es la EVALI. La EVALI es una enfermedad causada por el cigarrillo electrónico. Los síntomas presentados por los pacientes que tienen esa enfermedad es la disnea, la fiebre, la tos y también los pacientes tienen dolor torácico. Ellos también presentan en el gastrointestino diarrea, náuseas y también presentan dolores abdominales. Además, los pacientes también pueden presentar taquipnea, hipoxia y hemoptisis. Las lesiones pulmonares causadas por el uso de vaping son asociadas más frecuentemente a la neumonía fibrosa aguda, la hemorragia alveolar, daños alveolares, neumonía eosinofílica aguda y neumonía lipoidea. El líquido del cigarrillo electrónico tiene diversas sustancias nocivas para el cuerpo humano, principalmente en las bobinas de aquecimiento, donde son liberados los metales pesados como cromo, chumbo, carbono y hierro, que esas sustancias son nocivas para el cuerpo porque se fijan en los alvéolos pulmonares, consecuentemente aumentando la producción de muco. La diferencia entre los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos comunes es donde van a afectar las partes en los pulmones. Los cigarrillos comunes afectan toda la parte respiratoria superior, desde la parte del nariz hasta la laringe, atingiendo las cuerdas vocales. La fumaza del cigarrillo común está asociada directamente a alteraciones metaplásicas, donde las partes del pulmón van a sufrir alteraciones epiteliales, donde las células caliciformes van a tener un aumento, consecuentemente aumentando la producción de muco. En lo EVALI, si hacemos una bronquioscopía, vamos a detectar los principales problemas provocados por la EVALI, como la hemorragia alveolar y la pneumonía. Las células epiteliales de las vías pulmonares son los pneumocitos de tipo 1, los pneumocitos de tipo 2, los macrófagos y los granulocitos. Estas células son responsables por la defensa del pulmón, que en contacto con aerosol de los cigarrillos electrónicos automáticamente entran en un proceso de defensa. Los macrófagos alveolares son responsables por el proceso de fagocitosis. Ese es un proceso que tiene acción directamente en los vapores inhalados por los cigarrillos electrónicos. Ese proceso es llamado de eferocitosis.
así como la EVALI está asociada directamente con el uso continuo del cigarrillo electrónico, la reducción de la funcionalidad pulmonar es una consecuencia de esta mala utilización en el día a día. Los mecanismos que desencadenan las lesiones pulmonares todavía no están bien esclarecidas, pero todavía se han observado algunas alteraciones en la reducción de la funcionalidad de los pulmones medidas por el volumen expiratorio forzados en un segundo. La importancia de concientizar a la población, los jóvenes y principalmente los adolescentes sobre el peligro de la EVALI es muy necesaria en este momento. Esta no es una realidad que está distante de los países en desarrollo, en especial los países de Latinoamérica. Que las autoridades de salud, los políticos y la comunidad en general se unan en un solo propósito de promover la educación sobre las enfermedades emergentes, en especial la EVALI.